La Policía Nacional investiga a uno de los entrenadores de un equipo juvenil de fútbol de Tenerife por supuestos abusos y acoso sexual a menores a los que entrenaba. Presuntamente les ofrecía regalos y dinero a cambio de favores sexuales. Las víctimas tienen entre 15 y 16 años. El club deportivo ha confirmado que el entrenador ya ha sido despedido. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Enseguida conocemos más detalles de esta investigación que está ahora mismo en curso. Hoy hemos conocido la muerte de un varón en el puerto de La Luz de Las Palmas. Se está investigando como un accidente laboral. Rubén Castellano, buenas tardes. Se trata de un varón de unos 45 años de edad que se encontraba trabajando en uno de estos talleres de naves pesqueras en el muelle Reina Sofía cuando entró en parada cardiorrespiratoria. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su fallecimiento y ahora la Guardia Civil investiga un posible accidente laboral. Nuevo registro esta mañana en las oficinas de sanidad encargado por la Fiscalía Europea, eso dentro de la investigación del caso Mascarillas. Los agentes han inspeccionado las oficinas del Servicio Canario de la Salud en busca de pistas sobre el contrato suscrito durante la pandemia con la empresa RR7 United, que recibió 4 millones de euros por 1 millón de mascarillas que nunca fueron entregadas. Dinero pagado con fondos europeos y que el gobierno canario no ha podido recuperar. Aumenta el número de enfermeras que se marchan de Canarias en busca de mejores condiciones laborales. Así lo confirma hoy el Colegio Oficial de Enfermería. En 2023, más de 450 enfermeras solicitaron ese traslado a otra provincia desde Canarias. Una persona no se puede organizar su vida si no tiene estabilidad laboral. Las enfermeras se sienten utilizadas. Están bastante decepcionados con el último cambio del Estatuto Marco encima. La contratación aún más se ha precarizado. La Unidad Militar de Emergencias ha elegido este año La Gomera para realizar sus prácticas de cara a los posibles incendios forestales. En total, 104 militares se han desplegado durante esta semana en la isla colombina ante un verano que se presenta muy complicado tras meses de sequía. Anís, Willy y Simón, ahí las tienen, 3 tortugas centinelas que ya están en aguas del Atlántico. Parten desde Fuerteventura con una misión, es ofrecer información sobre la temperatura del mar y estudiar así los efectos del cambio climático. Con ellos son ya 10 los ejemplares que participan en el proyecto denominado Tortugas Oceanográficas. Estas tortugas nacieron aquí en Cofete, son cofeteñas, digamos, majoreras total, y volverán algún día a esta playa a poner los huevos. Nos van aportando constantemente nuevos datos sobre las temperaturas del mar y los cambios climáticos que ellas son capaces de detectar. Un mar, un océano con temperaturas cada vez más altas y ascenso térmico el que hemos tenido también aquí en tierra. Emilia González, buenas tardes. Pues sí, y con valores como cabía esperar por encima de los 30 grados en muchos puntos del archipiélago. A partir de esta noche iniciarán un ligero descenso que será gradual. De cara al fin de semana volveremos a recuperar valores primaverales. Mañana perderán protagonismo las nubes altas y lo ganarán las rachas de viento. Enseguida lo vemos todo en el espacio del tiempo. Temprano por la mañana, en torno a las 8, la Policía Judicial ha vuelto a entrar en las oficinas del Servicio Canario de la Salud en busca de pistas, de expedientes. Isabel Baeza, muy buenas tardes. En ese organismo sanitario, Isabel, para investigar los fondos destinados a la compra de mascarillas durante la pandemia. Sí, de hecho, Paco, el equipo de la Policía Judicial ya lleva 6 horas aquí en las dependencias del Servicio Canario de Salud en Las Palmas de Gran Canaria. Buscan documentos relativos al exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y a la exdirectora de Recursos Económicos de la entidad, Ana María Pérez. Este registro se enmarca de todo de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Europea por el caso Mascarillas y más concretamente dentro del contrato firmado entre el Servicio Canario de Salud y la empresa RR7 United relativo a la adquisición por parte de esta empresa de 1 millón de euros destinados a Canarias por valor de 1 millón de mascarillas destinados a Canarias por valor de 4 millones de euros. Mascarillas que nunca llegaron al archipiélago. Hay que decir que este registro se produce hoy porque en realidad se encargó hace 2 años por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, pero que el caso posteriormente tuvo que ser elevado a la Fiscalía Europea tras constatarse que había fondos comunitarios comprometidos dentro de la trama. Este registro se produce tan solo días después de que el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, compareciera en Madrid ante la sede de la Fiscalía Europea.
y en esa sede se acogió su derecho de no declarar. Vamos con otro asunto. Sin apoyo de la patronal, el Ministerio de Trabajo y los principales sindicatos han dado luz verde, lo hacían ayer, a la nueva reforma para los subsidios del desempleo. Esa reforma, que no está cerrada por completo, es vital, por ejemplo, para desbloquear el cuarto pago de 10.000 millones de euros que queda pendiente de Bruselas, de los fondos europeos. ¿Qué cambia y qué aporta esta reforma? Vamos a verlo. La nueva reforma del subsidio al desempleo abre importantes novedades. La primera, habrá un incremento del importe de las ayudas. Se comenzará cobrando 570 euros los 6 primeros meses, 540 el segundo semestre, para acabar percibiendo los actuales 480. El efecto deseado, que quienes se quedan sin empleo regrese cuanto antes al mercado laboral. Según el Ministerio de Trabajo, 753.000 personas cobran un subsidio por desempleo en España. Critican a quienes califican esta ayuda como paguita y que ayuda a desincentivar la búsqueda activa de empleo. Y el dato es que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación. No es verdad lo que se está diciendo sobre estas personas. La reforma, que aún necesita ser aprobada, permitirá compatibilizar, trabajar y percibir la ayuda durante 180 días. Además, se elimina el mes de espera entre el cese de la actividad y el cobro de la prestación. A veces se te atrasa tanto que no puedes hacer frente a los pagos que tienes que realizar. Una persona está recibiendo una ayuda y las ayudas son de 400 y pico euros, nadie vive con eso. Otra novedad, independientemente de la jornada desempeñada, siempre se cobrará la prestación completa. Además, se recogen ayudas específicas para migrantes retornados y mujeres víctimas de violencia machista. En 2023, el 41% de las viviendas que se vendieron aquí en Canarias las compraron extranjeros, sobre todo fueron italianos y británicos. Y con esta cifra sobre la mesa, unido al aumento de precios, Canarias se plantea, está en el debate, la posibilidad de limitar la compra a los no residentes. Nos preguntamos, Alicia Suárez, ¿hay ya otros lugares que ya restringen este tipo de compras? Sí, Paco, y podemos encontrar esos ejemplos en la Unión Europea. Concretamente, podemos fijarnos en el ejemplo de Finlandia. En las Islas Åland, un extranjero necesita un permiso específico para poder comprar una vivienda. En Malta, para poder comprar una segunda casa hay que justificar la residencia en ese país en los últimos 5 años. Igual ocurre en Dinamarca, donde los extranjeros solo pueden comprar propiedades como primera residencia o que van a ser sede de un negocio. Y en Croacia, dada la naturaleza de su economía, lo que se limita en este caso son las tierras agrícolas. Estos países europeos pueden hacerlo porque así lo acordaron en su tratado de adhesión, y recordemos que España no lo propuso cuando lo hizo en 1986. Ese es el primer escollo que podría tener el gobierno canario, pero además el archipiélago lo tiene complicado porque hay que respetar además otra cosa, y es el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión. Dice que no se puede limitar la libre circulación de capitales ni la compra de bienes, y esa es la razón por la que el Tribunal de Justicia, por ejemplo, de la Unión Europea, rechazó la misma propuesta que hicieron unos municipios de Flandes, en Bélgica. Pero aunque Canarias decimos que lo tiene complicado, como en todas las leyes, aquí también hay excepciones. La Unión Europea no cierra la puerta a esta propuesta canaria, pero hay que justificarla. Such restrictions may be justified for public policy or public security reasons, or by overriding reasons in the public interest, as recognized by the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union. Es cierto que al alto tribunal no han llegado muchos casos planteando la limitación de la venta a extranjeros, pero dadas sus últimas sentencias, cabría la posibilidad de que le dieran el visto bueno a esta limitación si de esa manera se lucha contra la especulación y se garantiza el acceso a la vivienda. Tiene que haber informes claros, contrastados, de que como consecuencia de esta compra, diríamos, masiva por parte de nacionales de otros estados, se produce un aumento del precio de la vivienda. Esta medida tiene que formar parte de una política global de vivienda.
Precisamente para frenar el aumento del precio de la vivienda en países como Canadá, Australia y Nueva Zelanda han restringido la compra a extranjeros. Canadá, por ejemplo, lo va a hacer por un periodo de 2 años y entró en vigor el año pasado. En Andorra, además, la han limitado hasta que se articule un impuesto específico para estos inversores no nacionales y con ese dinero lo que van a hacer es construir vivienda pública. Bueno, esta es la información. Pronto conoceremos, Paco, si en esa línea además es por donde va ese informe que ha encargado el Gobierno de Canarias. Lo conoceremos, pendientes quedamos y aquí se lo contaremos. Gracias, Alicia Suárez. Sobre esta opción de limitar la compra de viviendas a los extranjeros se pronunciaba hoy mismo el presidente de Canarias, que repasó pero también otros asuntos de actualidad en una entrevista esta mañana en el programa Buenos Días Canarias. Hay unas elecciones europeas el próximo 9 de junio. Queremos que en los programas electorales de los partidos vaya esa posibilidad de limitar la compra de extranjeros, porque al final eso es especular con el suelo público. Eso impide que los canarios podamos acceder a un precio razonable a una vivienda. Que en el año 2023 el sector turístico, y hablamos del turístico, pero tenemos que hablar de otro, tuvo un volumen de una cifra de negocio de 22.000 millones de euros, y lo que queremos, porque además yo creo que es legítimo y es nuestra obligación, que la mayor cantidad de dinero quede en Canarias. La próxima semana se constituyen los 5 grupos de trabajo y en el mes de octubre tendrán que dar o arrojar de ese trabajo que se va a hacer intenso distintas conclusiones. Compete al ayuntamiento. Si la alcaldesa quiere retirarle la licencia, comprar o expropiar, tiene que iniciar un expediente, tiene que hacer unas valoraciones, tiene que hacer una justificación. Lo que sería más razonable es que se cambie la ley de vivienda, que lo que ha conseguido en toda España es el efecto contrario, que la gente saque las viviendas del mercado de alquiler. Y en segundo lugar, esto es una actividad económica. Si tú lo pones en alquiler, pues tiene que ser, busca los fiadores, busca las garantías bancarias. Sí es cierto que nosotros consideramos irrenunciable todas. No vamos a renunciar a un solo euro. Los canarios no tienen que salir perjudicados de la incapacidad de un gobierno de España para alcanzar acuerdos para aprobar un presupuesto. Por cierto que el presidente destacaba hoy también el papel de las 10 empresas de perfil innovador que tienen su sede en el Instituto Tecnológico de Canarias y que están lideradas por 150 jóvenes. Un vivero de emprendimiento creado a raíz de la FP Dual. La visita de Fernando Clavijo tuvo lugar con motivo del primer encuentro de empresas creativas y digitales de Canarias. Empresas de producción audiovisual, se hacen películas aquí de animación, ¿no? Aquí históricamente, ahora se están haciendo películas pues para empresas multinacionales, para Estados Unidos, para Alemania. Captar talento creativo nuestro canario precisamente para poder aumentar ese desarrollo de todo el sector. La autoridad portuaria no va a permitir, la autoridad portuaria de Las Palmas, desde esta semana ya, el tránsito de personas en los muelles de los puertos de la provincia. La decisión se toma por una normativa europea e incluye también a los muelles del puerto de Las Palmas, Arinaga, Salinetas, Puerto del Rosario y Arrecife en Lanzarote. Las barreras están ya activadas y afecta sobre todo a las personas que normalmente paseaban por estos lugares. La decisión la toman desde la autoridad portuaria, dicen, para no perder la condición de puertos seguros. Esto lo que nos estamos jugando es nuestra seguridad y que sigan confiando y que sigamos pudiendo decir que esto es un puerto seguro y que por lo tanto sabemos que hay muchas empresas, hay navieras, hay armadores que confían en este puerto, precisamente en nuestros puertos. Bueno, ahí en el puerto nos quedamos. Un trabajador ha muerto. Esta mañana la Guardia Civil lo está investigando. No se descarta, de hecho, que sea un accidente laboral. Rubén Castellano. Se trata de un varón de unos 45 años de edad que se encontraba trabajando en uno de estos talleres de naves pesqueras en el muelle Reina Sofía, en el puerto de Las Palmas. Falleció esta mañana por una parada cardiorrespiratoria, pero aún se desconoce si es por causa natural o por una posible descarga eléctrica. Los efectivos de emergencia trataron de reanimarlo varias veces, pero solo pudieron certificar su fallecimiento. Ahora la Guardia Civil investiga los hechos de este posible accidente laboral. El último proceso de estabilización para reducir la temporalidad en la enseñanza no universitaria pública se saldó con 2.000 docentes de otras regiones que ocuparon las 3.800 plazas ofertadas. Son datos de los sindicatos que denuncian además que unos 2.000 docentes canarios pueden quedarse sin trabajo en la calle. El 52% de esas personas pues vienen de otras comunidades autónomas
y no pertenecen a la Comunidad Autónoma de Canarias ni han desarrollado su docencia en la propia Comunidad Autónoma de Canarias. Rechazo de UGT y comisiones obreras al concurso de méritos que deja fuera más de 2.000 docentes canarios que venían padeciendo temporalidad en sus puestos. Se hizo una huelga incluso para intentar evitar este desastre. Lo dije varias veces en la mesa de negociación. Señores, que este Real Decreto 270/2022 supone un concurso de traslado encubierto para interinos de todas las comunidades autónomas. Lo que es triste es que el gobierno anterior no haya hecho su tarea, como nosotros le decíamos, ¿no? Y por eso nos firmamos esa estabilización. Una de las soluciones, dicen, pasaría porque esos docentes foráneos puedan volver a concursar en un año en otra comunidad autónoma. Otra sería acelerar la jubilación parcial de los profesores de 60 años o que lleven 30 cotizados. Estamos hablando también de reducir lo máximo posible la jornada de personas mayores de 55 años sin que eso le conlleve reducciones en las retribuciones. En todo caso, se espera que este jueves la Consejería de Educación esboce cuál será el camino para evitar que unos 2.000 docentes canarios se queden en la calle. Perseguían la integración plena y lo han conseguido. Africasmus es el proyecto que ha impulsado el colegio del municipio de Valleseco en Gran Canaria para hacer un intercambio de 15 jóvenes entre Marruecos y Canarias. 14 chicas y un chico africanos han pasado una semana en Valleseco conviviendo con alumnos de su edad. Ahora piensan que no son tan distintos. Son muy cariñosos y hemos estado todos juntos. Tienen un día a día, la verdad, que muy parecido al nuestro. Entran al colegio, de hecho tienen la misma hora y todo. Son muy cariñosos, es algo que me gusta mucho de ellos y muy alegres. Quería hacerme nuevos amigos y poder disfrutar de la cultura canariana. Cuando hemos venido nos integraron muy fácilmente y son como muy amables, muy amables. Bueno, un ejemplo de integración. Y una última hora, las universidades españolas han decidido romper relaciones con centros israelíes que no estén comprometidos con la paz. Mientras, aquí en Canarias, los alumnos de Educación Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han realizado esta concentración pacífica contra el genocidio y la vulneración, dicen, de los derechos humanos. Todo empezó como un proyecto para una asignatura de clase, pero recibimos una respuesta negativa por parte de la universidad que nos tiró los carteles a la basura al lado de donde los teníamos puestos promocionando nuestras campañas y quisimos dar un paso más allá. Estados Unidos detiene parcialmente el envío de armas a Israel, aunque Joe Biden ha dicho que el país no ha cruzado todavía la línea roja. Esta medida la toma el gobierno estadounidense, dice, por los ataques a civiles. La decisión se ha tomado mientras crece la tensión en las universidades por las protestas pro-palestinas. La Agencia de Naciones Unidas en Oriente Próximo alerta de la situación en Gaza, más complicada aún tras la toma de Rafah por parte de Israel. La ayuda humanitaria continúa sin entrar en la franja y el número de víctimas asciende a más de 34.800 desde el inicio de la guerra. Putin avisa en el desfile de la victoria que las fuerzas estratégicas nucleares de Rusia siempre están en alerta, aunque descarta un conflicto mundial y define a Occidente como revanchistas. En las últimas horas, varios ataques con drones en Ucrania han dejado 8 heridos, entre ellos 3 niños. Es la noticia económica del día. Movimiento de puzzle en el sector bancario podría afectar a casi 200 personas aquí en Canarias. Hablamos de la OPA, la oferta hostil del BBVA para comprar el Banco Sabadell. Una operación, vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño, que no ve esa operación con buenos ojos del Gobierno de España porque, Silvia, tiene muchas consecuencias y detalles. Sí, de hecho el Gobierno califica esas consecuencias como efectos potencialmente lesivos. Y es que este tipo de operaciones económicas, más allá de las grandes cifras, por ejemplo en la bolsa, ya han caído las acciones del BBVA, ya han subido las del Sabadell, tienen otras muchas consecuencias. La primera, política, y es que todos los partidos catalanes rechazan esa operación, pero también el Partido Popular y el Partido Socialista. Otra de las consecuencias es para el empleo. Hasta 1/3 de los puestos de trabajo quedarían en el aire. Por supuesto, habrá consecuencias también para los clientes porque podrían desaparecer muchas de las oficinas y perderían cohesión territorial. El BBVA defiende esta operación que el Gobierno ya rechaza, recordando además que tiene derecho de veto.
Esta operación es buena para España, en el contexto europeo, es buena para las comunidades autónomas, los territorios donde tenemos presencia, donde BVA tiene presencia, donde Banco Sabadell tiene especial presencia. En términos tanto de forma como de fondo, rechazamos esta operación. El Gobierno tiene la última palabra a la hora de autorizar la fusión y en este caso lo haremos, por supuesto, teniendo en cuenta todas las opiniones de los organismos relevantes que tienen que ver también en la propia autorización de la OPA. Hoy es 9 de mayo, se conmemora además el Día de Europa, celebración que este año llega justo a las puertas de un nuevo proceso electoral europeo. En tan solo un mes, 9 de junio, vamos a tener una cita con las urnas para elegir a los nuevos eurodiputados y eurodiputadas que representen a España en Bruselas. Solo queda un mes para la cita con las urnas en Europa y aunque a algunos la fecha le ha cogido despistado. La verdad que no tenía información que se celebraban ahora. Sí, estamos un poco también ahí en el aire. Eso no quita que en menos de 30 días muchos vayan a votar por primera vez. Sí, me informaré y votaré. Votaré porque me parece súper importante votar. Me informaré un poco más para poder votar. En un continente que como cada 9 de mayo vuelve a celebrar su día, fecha que conmemora aquel célebre discurso del exministro de Asuntos Exteriores francés Robert Schuman tras la Segunda Guerra Mundial. Expuso que Europa se tenía que ir construyendo poco a poco con la actividad conjunta de todos los países que precisamente habían salido de esa Segunda Guerra Mundial. Una Unión Europea de la que hoy también forma parte Canarias, algo que al igual que el resto nos benefician varios factores a nivel general. Tenemos una gran cantidad de derechos por ser ciudadanos de la Unión Europea. Después, en el ámbito del movimiento de la circulación de personas. Pero que también, debido a nuestra singularidad geográfica, nos da una serie de ventajas específicas y un trato especial. Tenemos un régimen económico especial, muy mejorado al régimen económico del resto de Europa o del resto de España. Nuestros estudiantes Erasmus reciben, por ejemplo, más cantidad por salir de Erasmus que los estudiantes del continente. Tenemos unos descuentos en los vuelos, nuestras empresas unas bonificaciones. Aspectos que han contribuido al desarrollo de nuestro archipiélago y que hacen que resulte imposible imaginar a una Canarias sin Europa. Pues Juan Fernando López Aguilar, que será candidato socialista, va a repetir en las listas como es candidato a las próximas europeas del 9 de junio. Hoy, Día de Europa, ha aprovechado para anunciar su candidatura, llamando además a la movilización. Porque todos los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea pasan por Canarias y pasan por España. Que se enteren también que hay una frontera sur vulnerable ante el hecho migratorio por su proximidad al continente africano en una explosión demográfica sin precedentes en la historia. Coalición Canaria también ha presentado el manifiesto electoral con las 44 propuestas con las que van a concurrir a la cita europea. El cabeza de lista, Carlos Alonso, propone medidas relacionadas con el reto demográfico, el cambio climático o la migración. Gente joven y experimentada. Medidas específicas para Canarias que ahora hay que completar, porque los desafíos son nuevos, porque la realidad ha cambiado y porque Canarias necesita en esa nueva realidad medidas nuevas, particulares para las islas. Una revisión del modelo de integración de la Unión Europea que pase por ampliar el ámbito de especificidad de Canarias. Cinco meses va a durar este año la campaña contra incendios forestales del Cabildo tinerfeño, un mes más de lo habitual. Hoy se ha reunido, es el momento que ven, el SECOPIN, todo el operativo BRIFOR para la prevención y extinción de incendios. Desde el 3 de junio y hasta el 3 de noviembre se va a reforzar la vigilancia en los montes. La preocupación para los equipos de extinción vuelve a centrarse en las zonas de medianías de la isla, en muchos casos terrenos agrícolas abandonados y parcelas cubiertas de maleza. Hacer un esfuerzo especialmente en la zona de medianía, en la zona de interfaz. Yo creo que es algo que tenemos que tener conciencia desde las administraciones, todas completas, pero también la sociedad, porque uno de los problemas que se nos pueden complicar a futuro en la extinción de incendios. Queremos, sobre todo, hacer especial énfasis en que nosotros podemos estar muy preparados, poner más preventivos, poner más efectivos, pero es muy importante la colaboración que pueda hacer la población. Dispositivos que ya se activan antes de tiempo. La sequía y el calor obliga a eso, a adelantar campañas contra incendios forestales también en la UME, en la Unidad Militar de Emergencias que se prepara estos días en La Gomera. Los vimos actuar el año pasado en el mayor incendio de España, el de Tenerife, o también en el del norte de La Palma.
Esta semana la UME la hemos encontrado casi en cualquier esquina de La Gomera. Casi todos los militares que forman parte de las dos bases que tiene la Unidad Militar de Emergencias aquí en Canarias están estos días aquí en La Gomera. En total 104 personas que están realizando, por ejemplo, quemas controladas como esta aquí en Chipude. Se suele utilizar las intervenciones para evitar que el fuego pase una línea de control. La UME se prepara para un verano que puede ser muy complicado tras meses de sequía. Siempre nos preparamos al máximo posible para estar preparados todos los días del año, pero este año es un poquito más, ¿no?, con esa disponibilidad para poder actuar lo antes posible. Y lo hacen con 29 medios, la mayoría vehículos pesados, también un dron que puede avisar a la ciudadanía y detectar las zonas de más calor en caso de incendio. Los militares ensayan en La Gomera, esperan no tener que actuar en ningún monte de Canarias. Bueno, ojalá que no tengan que actuar porque el verano va a ser muy caluroso, lo apuntan todas las previsiones. Silvia Pérez, buenas tardes. ¿Cómo calurosa sigue siendo, por ejemplo, toda esta semana, Silvia? Demasiado calor para estar en mayo. Sí, temperaturas inusuales para este mes. Ayer se superaron los 30 grados en La Gomera y Lanzarote. Hoy son especialmente altas en las islas de Tenerife y Gran Canaria, en las zonas de medianías. También aquí en Fuerteventura, en el interior. Nosotros estamos en Tiscamanita y ahora mismo el termómetro marca los 30 grados y la sensación térmica es de mucho calor. Esta noche empezarán a bajar las temperaturas y ya mañana se notará algo más de fresco. De cara al fin de semana, los valores serán más acordes a la primavera que estamos acostumbrados y además aumentarán las rachas de viento. Y para combatir el solajero, miren esta curiosa iniciativa que ha tenido Valleseco en Gran Canaria. La Corporación Municipal instaló 300 paraguas en la zona comercial abierta. Además de bloquear los rayos del sol, los paraguas lucen los colores de la bandera de Canarias, coincidiendo con este mes de mayo, que se celebra nuestra festividad regional. En Arrecife, en Lanzarote, un hombre está herido grave tras ser apuñalado. Vamos hasta allí. José María de Pais, buenas tardes. La Policía Nacional ya ha detenido al presunto autor. Fueron localizados en un lugar muy cercano, en una casa ocupa, donde se produjeron los hechos. El suceso tuvo lugar a primera hora de la noche de ayer en la céntrica calle Hermano Cerolo de Arrecife. Un hombre recibía una puñalada en el tórax. Esta persona de 21 años de edad fue trasladada de urgencia al hospital Dr. José Molina Orosa, donde hoy a mediodía ya ha sido dada de alta. También fue atendido uno de los presuntos agresores al presentar un corte en la mano. Según fuentes de la Policía Nacional, el origen de esta reyerta pudieron haber sido las drogas. Gracias, José María. Y hoy ha comenzado el juicio contra 31 personas acusadas de pertenecer a una banda organizada que introducía droga aquí en Canarias. Lo hacían a través de lanchas neumáticas, también a través de puertos y aeropuertos. El centro neurálgico de la logística estaba en el polígono industrial de Arinaga, sureste de Gran Canaria. Desde ese punto distribuían la cocaína y el hachís con guaguas turísticas de una empresa constituida por varios de los acusados. 28 de los 31 detenidos han reconocido los hechos y 8 de ellos además son reincidentes. Se enfrentan a penas de entre 4 y 16 años de cárcel y multas de hasta 15 millones de euros. Se lo contábamos al comenzar este informativo. Detenido uno de los entrenadores de fútbol de la Unión Deportiva del Coromoto en Tenerife por presuntamente haber abusado sexualmente de alguno de sus jugadores. Hablamos de menores que tienen entre 15 y 16 años. La Policía Nacional se hace cargo de la investigación. Eva Trujillo, cuéntanos. La Policía Nacional nos confirma que están llevando a cabo una investigación sobre este asunto, pero que no nos pueden adelantar más datos para no entorpecer el trabajo de los investigadores. Todo sale a la luz a raíz de 2 denuncias presentadas por padres de jóvenes de entre 15 y 16 años de categoría juvenil que entrenan en la Unión Deportiva El Coromoto tras presuntamente haber recibido regalos a cambio de favores sexuales por parte de su entrenador. También hemos hablado con el propio club, nos confirma que desde que tuvieron conocimiento de los hechos procedieron a rescindir el contrato con el entrenador, pero que de momento no nos van a facilitar más información para que puedan seguir adelante esta investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional.
Gracias, Eva. Algo ha cambiado en este sentido porque apenas hace unos minutos, se lo vamos a mostrar, la propia Unión Deportiva El Coromoto ha hecho público este comunicado oficial. Aseguran que, a raíz de esta denuncia presentada por el padre de uno de los jugadores contra uno de los entrenadores por un delito de corrupción de menores, han procedido al cese fulminante de este entrenador, como ha dicho nuestra compañera Eva Trujillo. Se ponen también a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad para cualquier colaboración, dice el comunicado, y muestran también su rechazo frente a cualquier conducta de este tipo. Según el último informe sobre atención a menores víctimas de violencia sexual en Canarias, el 60% de los 402 casos se producen en el entorno familiar, un ámbito en el que más complicado es detectarla, este tipo de violencia. En los últimos años han aumentado los casos y las denuncias, pero son más los que no se denuncian. La asistencia especializada a estas niñas y niños víctimas de violencia sexual es clave para superar un trauma de esta envergadura. Chicos y chicas que reciben la atención, que reciben el tratamiento y que después de un tiempo, tratamiento que suele oscilar entre 9 y 18 meses, van a seguir adelante, aunque le hagamos un seguimiento y que superan el trauma. Podamos darles herramientas y sepan identificar desde muy pequeños que eso que está ocurriendo es algo que no es normal. El Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria aplica un método que es pionero en toda España y que aborda estas denuncias que les contamos de manera integral. Todos los casos que ha llevado a juicio en los últimos 3 años se están saldando con condenas. Es un éxito que les será reconocido el próximo día 30 de mayo con la entrega de la Medalla de Oro de Canarias. Un juzgado no tiene por qué ser un entorno hostil para una víctima infantil. Los acompañamos en el antes, en el durante y en el después. Nuestro trabajo es investigar hasta la última de las posibilidades para concretar cuáles son los hechos que han podido ocurrir. Nosotros utilizamos una serie de juegos para intentar explorar en niños más pequeños qué conocimientos tienen acerca de su cuerpo. ¿Qué es lo que hace el Juzgado de Violencia contra la Infancia? 92% de denuncias por violencia sexual llegan a juicio y a día de hoy 100% de condenas. Los niños no tienen por qué mentir. A partir de esa base se tiene que trabajar en afianzar muy bien las pruebas forenses. Estos hisopos tienen varias cosas buenas. Por una parte son de diferentes tamaños, nos permiten adecuarnos a las zonas de recogida, el tamaño del niño. En muchos casos hemos logrado obtener perfiles de los agresores, pero que han podido identificarlo. Tradicionalmente se pensaba que cuando había un episodio de penetración o de violencia sexual, por ejemplo en una niña, se producía indefectiblemente alguna lesión. El himen es un tejido que se puede reparar. Después de 10 días prácticamente no ha quedado ninguna marca. La mayor parte de las veces no hay evidencia física y eso es lo que dicen los expertos. Hemos empezado a explicar a los jueces, relacionándole con el tipo de violencia que refiere el niño o la niña, lo más probable es que no hayan quedado evidencias. Como sociedad nos cuesta asimilar que niños y niñas puedan ser víctimas de delitos tan graves como los que vemos aquí. Hoy se cumplen 30 años desde la primera exhumación de represaliados por la guerra civil que se llevó a cabo en España bajo supervisión judicial. Ocurrió en Fuencaliente, en La Palma. Tras desvelar un secreto guardado por más de 60 años, un vecino de Los Llanos le comentó a otro vecino que cuando él muriera le dijera a los hijos de una de las personas desaparecidas en el año 1936 que estaban enterrados en el Pino del Consuelo. Se localizaron y exhumaron los restos de 5 hombres jóvenes. Que tengamos constancia, es la primera vez en España que con tutela judicial tiene lugar una exhumación y posterior trámite. En este cementerio parroquial de los Llanos de Aridanes se encuentran 2 de los 5 cuerpos localizados en 1994 en el entorno del Pino del Consuelo, en Fuencaliente. Fue la primera vez que en España se exhumaban cuerpos de represaliados durante la Guerra Civil con supervisión judicial. En el mismo entorno del Pino del Consuelo y décadas después se localizaron más cuerpos. Yo creo que hay que seguir buscándolos y es urgente. ¿Por qué? Pues porque ya se mueren los descendientes directos. 30 años después, muchos siguen buscando.
Hoy arranca en Tenerife el Congreso Regional de Enfermería de toda Canarias, centrado en los cuidados a los pacientes y en cómo innovar para cuidar más y mejor. Cientos de profesionales llegados de toda Canarias analizan en profundidad cuáles son las principales necesidades de la población en materia de cuidados para poder ofrecer soluciones óptimas. Un congreso que coincide con la publicación de un estudio del Colegio de Enfermería que advierte de la precarización de los contratos y la fuga de talento a otros territorios. Buscan mejorar sus condiciones laborales y por eso se trasladan a otras comunidades autónomas o incluso a otros países como Reino Unido, donde el salario ronda los 4.000 euros. Es la situación que viven las enfermeras. No hay un reconocimiento de la categoría A1, por lo tanto en los sueldos al final se ve reflejado. A lo mejor hay contratos diarios, mensual, semanal, no hay estabilidad. Al final una persona no se puede organizar su vida si no tienes estabilidad laboral. En todo el país en 2023 se trasladaron más de 8.000 enfermeras. Fíjense que aquí en Canarias el año pasado más de 450 sanitarias dejaron sus puestos de trabajo para ejercer fuera de las islas. No se fidelizan, terminan yéndose. Por lo tanto, no garantizamos un relevo generacional a largo plazo. Una decisión que toman sobre todo las que no tienen plaza fija. Estar permanentemente pendiente del teléfono, que además tienes problemas porque si no coges la llamada te sacan de las listas de contratación, pues hace que estés continuamente en un sin vivir. A todo esto se le suma la falta de profesionales en el archipiélago, lo que supone mayor carga de trabajo. Mejorar la seguridad en las rutas de acceso a los centros educativos es el objetivo del proyecto STARS, al que ya se han adherido algunos municipios de Canarias. En El Hierro están trabajando para implementar estas nuevas medidas de seguridad. María Fernández tiene más datos. El de la Frontera es el primer ayuntamiento de la isla en unirse al proyecto de movilidad sostenible STARS, un proyecto europeo liderado por la Dirección General de Tráfico. El principal objetivo es que los alumnos puedan venir a los centros educativos caminando o en bici, pero en un entorno seguro. Para ello, el consistorio llevará a cabo obras de mejora en el municipio, como la creación de senderos alternativos. Incrementará también los pasos de peatones para que el alumnado pueda transitar con total seguridad. Además, se mejorarán las condiciones de las paradas de transporte escolar. Un programa que yo creo que resulta del todo beneficioso, precisamente para intentar integrar a la comunidad educativa, especialmente al alumnado, a nuestros menores, en ese sistema de movilidad sostenible por el que desde Europa se está apostando fuertemente y por el que yo creo que tenemos que realmente fomentar e invertir. Con una producción de solo 1.200 botellas, el Brumas de Ayosa Malvasía Aromática, que se elabora en el Valle de Güímar, en Tenerife, se consolida como mejor vino de Canarias 2024. El concurso Agrocanarias ha repartido otros 57 galardones a producciones vinícolas de todo el archipiélago, en distintas categorías. Ha sorprendido también a los enólogos y enólogas que han participado en la gran calidad que en este certamen, en este año 2024, se han encontrado. De unas cifras muy importantes de participación, 52 muestras más que en la edición anterior, 22 catadores y catadoras, 2 enólogos y enólogas. 3 tortugas centinelas se han liberado en la playa de Cofete, en Fuerteventura, dentro de un proyecto que se llama Tortugas Oceanográficas. Es una iniciativa de la ONG ADS Biodiversidad y del Cabildo Insular para el estudio del cambio climático. Cristina González. Anís, Willy y Simón se sumergen hoy en el Atlántico para desarrollar el proyecto Tortugas Oceanográficas. A través de un dispositivo de seguimiento satelital incorporado en sus caparazones, estos ejemplares serán capaces de aportar información sobre la temperatura del mar, su profundidad y su geolocalización, con el objetivo de estudiar las variaciones provocadas por el cambio climático, además de su adaptación al océano. Con ellas ya son hasta 10 los ejemplares que han participado en este seguimiento. La mayoría se han quedado en la costa este debido al rico alimento de sus aguas, pero una de ellas ha llegado incluso a cruzar el Atlántico hasta alcanzar costas americanas. Tortugas que hemos liberado aquí, nada más salir de Cofete, han hecho buceos hasta 250 metros. Es impresionante que
nada más salir de la playa se hagan esos buceos. Ahora, claro, nos genera más dudas. ¿Qué hacen ahí abajo? ¿Qué buscan? ¿Qué ven? ¿Qué encuentran? Quedan un 2 por soltar de una experiencia que se inició en el 2010, cuando se trajeron en torno a 2.000 huevos de Cabo Verde. Se nacieron aquí, se trasladaron a otro lugar para su crecimiento y ahora se devuelven al mar. Endesa ha iniciado ya los trabajos de desmantelación de una de las chimeneas gigantes de la central de Ginamar, en Gran Canaria. Se ha instalado ya una plataforma, la que ven ahí en lo alto, y en breve, bueno, llegarán 2 robots gigantes que la irán desmedusando poco a poco hasta tras quedar fuera de uso. Estos días Endesa ha terminado una intervención muy parecida en otra chimenea ubicada en la central de Las Caletillas, en Tenerife. Políticos y demás entidades. Y fíjense en estas imágenes grabadas por un grupo de propietarios en el complejo Jardín del Atlántico, el sur de Gran Canaria. Varios operarios llevan a cabo una tala de ejemplares de palmera canaria y araucaria. Desde la empresa responsable dicen que contaban con permiso del ayuntamiento, y en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en cambio, reconocen que dieron esa licencia, sí, pero que no contemplaban el derribo de estos árboles, sin tener en cuenta la importancia ecológica y cultural de este entorno. En 2007, tras el grave incendio que asoló Gran Canaria, se temió por la desaparición del pinzón azul, una ave endémica en la isla de Gran Canaria. Tras muchos programas de recuperación por parte del Cabildo, esta especie tiene más vida que nunca. En Gran Canaria se estima que hay unos 420 ejemplares de pinzón azul, una especie endémica de la isla y que está en peligro de extinción y que en el año 2007 corrió el riesgo de desaparecer. El motivo fue el gran incendio que calcinó 20.000 hectáreas, un tercio de la masa forestal de la isla, y que también afectó a esta especie. La estrategia que se ha seguido desde el Cabildo para la mejora de la población, coger individuos que viven en Inagua, en la cumbre, para apoyar las labores de reintroducción de la especie en esta zona de la cumbre. La cría en cautividad y después su suelta también ha sido fundamental para aumentar los ejemplares. No es solamente el hecho de unir las parejas en tafira y soltarlas, porque eso, si no tienes en cuenta características como las características genéticas, puedes estar uniendo familiares y generar una deriva genética que pueda mermar la población. Es una especie única en el mundo y lo bonito que tiene es que está asociada únicamente al pinar de pino canario. El pinzón azul de Gran Canaria vive en apenas 40 kilómetros cuadrados, ya que son muy territoriales, y su hábitat sobre todo se reduce a los pinares que se encuentran a 800 metros sobre el nivel del mar. Lo importante es tener esos pinares, incluso si se puede ampliarlos y tenerlos en estado óptimo para que la especie pueda vivir en condiciones. Y la cultura va a volver a llenar las calles del Puerto de la Cruz en Tenerife, en el norte. Este año se celebra la 22ª edición de Mueca. El festival arranca esta tarde, Lucía Peraza. Todo listo en el Puerto de la Cruz para abrir las puertas un año más al arte y al espectáculo. Hoy se inaugura la programación 2024 del Festival Mueca, que en su edición número 22 busca que el público disfrute con optimismo de la cultura en la calle, con actividades de danza, música, cine, teatro y circo. Entre los actos programados hasta este próximo domingo participarán tanto artistas locales como internacionales, destacando las funciones de Abu Bukaka o el grupo de acróbatas belgas B-Flat. Como novedad, también se abre un nuevo espacio a la literatura en este festival, de que se espera que podrán disfrutar una gran afluencia de visitantes, ya que algunos espectáculos ya han agotado todas las entradas e incluso, según el consistorio, el Puerto de la Cruz registrará una alta ocupación hotelera este fin de semana. Un festival único, sin igual, esa insignia de la cultura en Canarias, nuestro Festival Internacional de Arte en la Calle, más de 90 espectáculos alrededor de todo nuestro propio patrimonio, de nuestro conjunto histórico de la ciudad. Está un poco difícil las reservas de hoteles, de apartamentos en la misma, pero probablemente sea una de esas experiencias únicas que hay que vivir al menos una vez. Bueno, en los deportes, Armando Vallejo, hoy tenemos una jornada muy palmera, con la cuenta atrás de la Transvulcania y la lucha por el ascenso del Atlético Paso, y en toda Canarias la felicidad de los madridistas. No es para menos, jugará el Madrid otra final más de Champions, buscará la 15ª, y además la forma en la que se produjo, en la que eliminó al Bayern una vez más con 2 goles entre el 89 y el 91 en el descuento, remontada. Ya lo dijo Ancelotti al final del partido, no le busquen explicación lógica porque es que no la tiene. Después veremos
todo eso que ocurrió ayer en el Bernabéu. En La Palma, Atlético Paso jugará este fin de semana, empieza su eliminatoria por el ascenso a la primera ref y que veremos además en Televisión Canaria. Se enfrenta al Baracaldo, partido de ida en casa en el Municipal del Paso el domingo, lo dicho, en Televisión Canaria. También en Televisión Canaria y también en La Palma, la Transvulcania, este fin de semana, hoy ya el kilómetro vertical y el sábado el resto de distancias. Entre ellos Pablo Villa, uno de los favoritos para la maratón, con quien hemos hablado en el día de hoy. Así que ya ves, todos los caminos del fin de semana deportivo pues nos conducen a La Palma. Y parece que van a tener diazo de tiempo. O sea bueno, que... si fuera así, maravilloso. Lo he firmado ya, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, Armando. Enseguida se quedan con los deportes, luego la previsión del tiempo. Lo dejamos nosotros aquí. A las 20:30 vuelve el Telenoticias 2 y 24 horas pueden seguir informados con nosotros en nuestra web y redes sociales. Muy buena tarde. Hasta mañana.